Miren, hay cosas que a veces uno las pasa mucho por alto. Y una de las cosas que se han visto hoy últimamente, se ha pasado por alto mucho, enseñar a nuestros hijos, a nuestra juventud, el temor a Jehová. ¿Y por qué se nos ha pasado por alto enseñar a nuestros hijos y a nuestra juventud el temor a Jehová? Porque nosotros no estamos. ¿Cómo le puedes enseñar a tu hijo a temer algo que tú ya no temes? ¿Cómo puedes enseñar a tu hijo a amar a algo que tú ya no amas? Pero siéntanse bienvenidos, esta es su casa, Jesucristo Libertador. Hoy en este día nos vamos a enterar por qué. ¿Por qué? Si crees en Dios, ¿dónde está tu temor? Pregúntale a su vecino, ¿crees en Dios? Pregúntale a su vecina, ¿y crees en Dios? ¿Cree en Dios? Ahora pregúntale, ¿dónde está tu temor? ¿Dónde está tu temor? ¿Dónde está? ¿Por qué? Este servicio, esta palabra, no la tome como ofensiva, sino tómela como un discipulado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando Jesús caminaba en este mundo, ¿qué era lo que siempre Jesús decía? El reino de Dios está aquí con ustedes. El reino de Dios ha bajado, ha descendido. Él enseñaba las cosas a los discípulos más que nada para que temieran, tuvieran temor a Jehová, para que supieran que Dios era un Dios que era sobre todas las cosas. Él decía, si me conoces a mí, conoces al Padre, porque tales cosas las que el Padre me ha dicho que yo haga y que yo diga, eso es lo que yo hago. O sea, sé que tú estás viendo la imagen de Dios reflejada en mí. ¿Se recuerdan de aquel sermón cuando Jesús dio la palabra esa fuerte que los discípulos decían, fuertes palabras dados, Señor? Y que les dijo Jesús muy tranquilo, dijo, todos ellos ya se fueron, si tú te quieres ir, dijo, también eres libre de ir junto con ellos. O sea, Jesús no estaba jugando, Jesús no venía a buscar voluntarios, Jesús venía a buscar a aquellos que creyeran en el Señor, en el Dios Padre, de día y de noche meditaran en su palabra, que supieran que tenían que buscar de Dios con un espíritu contrito y humillado, en espíritu y en verdad todo el tiempo. Amén. Él no venía a ver si usted tenía hoy tiempo de ser bueno. Él no venía a buscar a ver si hoy podía en este fin de semana reunirse con Él. Él venía a buscar a alguien que le adorara al Señor. ¿Por qué? Porque Él necesita adoradores así, en espíritu y en verdad. Él no necesita part-timers, como dicen por ahí. Él no necesita a alguien que venga de medio tiempo. Jehová busca adoradores en espíritu y en verdad. Si usted lo abandona a su espíritu, usted muere. ¿Me escucha? Si usted le abandona su espíritu, usted muere. Entonces, cuando Él pide en espíritu y en verdad, significa que por el resto de su vida. No nomás por hoy. Qué bueno que los veo hoy. Qué bueno que pudimos reunirnos hoy aquí. Pero cuando usted se vaya a su casa, no deja de ser cualquiera que sea su nombre. Yo, como les he dicho, yo soy mecánico aquí y en China. El chofer aquí y en China. Porque se trata de lo mismo. Entonces, ¿por qué dejamos de ser cristianos cuando salimos de las puertas de la iglesia? ¿Por qué dejamos de ser adoradores cuando salimos de la puerta de este lugar? Es una situación muy difícil de entender a muchos de los pastores, porque dicen, yo veo a muchos de los hermanos que aquí son muy serviciales, aquí hacen tantas y tantas cosas, y levantan sus manos y lloran ante la presencia del Señor, pero nada más salen de este lugar y se transforman completamente. No se asusten. La palabra es la palabra. La palabra es la que se tiene que dar.
Porque si nosotros queremos la autoridad de Jesús, si nosotros queremos la autoridad del Espíritu Santo, solamente en los momentos de necesidad, aquí estamos jugando. No se apure, que esta es la pura introducción. Todavía falta la palabra. Santiago, en el libro de Santiago, en el capítulo 2, en el versículo 19. Les voy a leer el 19 y después me voy a regresar del 18 para llegar al 19 y el 20. Amén. Si usted va a encontrar en el libro de Santiago, en el capítulo 2, el versículo 19, póngase de pie, vamos a darle la reverencia a nuestro Dios. ¿Están ustedes ahí? Y contésteme como un amén si ya usted encontró la palabra. Amén. Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se lee y dice así. Todos los que esto creemos decimos a esto. Amén. Amén. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Amén. Amén. Una vez más, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, la has dejado para que nosotros seamos instruidos, Padre Santo, para que nosotros podamos caminar, Señor, con esa guía de parte tuya, Padre Santo, todos los días, Señor, y podamos, Señor, entender que tú eres un Dios, Padre Santo, todopoderoso, Señor, un Dios omnisciente, Señor, un Dios omnipresente, Señor, que no hay nada en este mundo, Señor, que no pase, que no suceda, Señor, que se pase de alto, que tú no lo veas, Padre Santo. Tú eres ese Dios todopoderoso, Padre Santo. Por eso te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por la muerte de tu Hijo y la resurrección que ha traído a nosotros salvación, Padre Santo. Gracias por todo, Señor. Te pedimos misericordia, Padre Santo, para este día, en esta palabra. Amén y amén. Aleluya. Pueden tomar su asiento. Y vamos a leer un poquito más, así dice. Del 16 dice, vamos a comenzar en el 16. Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les deis las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Amén. La palabra del día de hoy nos trae a por qué nosotros hemos dejado de temerle al Señor y dejarnos de estremecer ante su presencia. Nos ha llevado el día a día, nos ha llevado la vida a un lugar, a un punto. Y perdone mi expresión, y yo le pido al Señor que perdone mi expresión, pero muchos hacemos hasta la señal de la cruz y la besamos y decimos, te lo juro por Diosito. ¿Sí? Y dice su palabra que no debemos de tomar el nombre de Jehová en vano. Pero para acá y para allá, y te juro a ti, y te juro acá. Como si Dios fuera un artículo, como si la palabra no instruyera aún a los cristianos, a los seguidores que nos hacemos a llamar hijos de Dios, el temor a Jehová. Y yo no estoy hablando de religión, yo estoy hablando solamente de las personas que tomamos ahora el nombre de Jehová muy a la ligera. Nuestra juventud anda caminando sin respeto ni siquiera a la gente que ve cómo van a respetar, cómo van a amar, cómo van a temer a un Dios que no ve.
Si en ti y en mí no está el temor, ¿cómo podemos enseñar a nuestros hijos a temer a Jehová? ¿Cómo vamos a querer que nuestros hijos cuando crezcan sean unos jóvenes productivos, temerosos de Dios? ¿Cómo vamos a querer que nuestros hijos no se vayan a lo que es la vagancia, que no se vayan a las pandillas, que no se vayan a las drogas, que no se vayan a la delincuencia en general? Si nosotros no les inculcamos el temor a Jehová, si ellos miran en nosotros como ya adultos, como nosotros ya pertenecer a una iglesia, como nosotros estar dentro de un ministerio por años, caminar como que al Dios que nosotros expresamos no tiene ningún valor y no tiene ningún sentido. Dice muy claro, dice, los demonios creen también, pero ellos tiemblan porque ellos reconocen la autoridad de Jehová. Y nosotros andamos diciendo el nombre de Dios como si fuera cualquier cosa. Nosotros le hemos perdido el temor a Jehová. ¿Cómo vamos a enseñar más adelante a las futuras generaciones el temor a Jehová? ¿Qué es el temor a Jehová? Es un respeto. No es miedo. Es un respeto. Es algo que Él se merece de parte de nosotros como su creación de Él. Como un ser autoritario que no necesita referencia para autoridad, sino simplemente por saber quién es Él, quien se nos ha enseñado, quien ha plasmado su palabra, nosotros deberíamos de ya tenerle un respeto. Pero vemos a un policía en la calle y temblamos. Ojalá que no me pare. Ay, Señor, ahí viene atrás de mí. Hay uno que otro le cae el saco. Pero a ellos sí les tenemos. ¿Por qué? Porque a ellos sí los vemos. Y sabemos que representan una autoridad. Y sabemos cómo nosotros venimos manejando. Y sabemos que nosotros a lo mejor probablemente no tengamos todavía la documentación correcta. Y entonces ellos saben que si ellos te buscan, si ellos te detienen, vas a pagar unas consecuencias. A ellos sí les tenemos un temor grande. Nuestras rodillas empiezan a sonar. Nuestro corazón empieza a palpitar de una manera incontrolable porque no se quitan de atrás de nosotros. Pero nuestro Dios, que es omnisciente, que no importa que si estás manejando o no, te está viendo. Que no importa si estás dormido adentro en el baño, bañándote, estás acostado, dormido, Él te está viendo. Aquel que escudriña nuestros corazones, que sabe las intenciones de cada uno de nuestros pensamientos, a ese ya no le tenemos un respeto. No nos importa. Y si a nosotros no nos importa cómo nuestros hijos van a crecer. Si mi papá, si mi mamá que va a la iglesia, mira cómo se ponen los fines de semana, mira cómo se hablan uno al otro. Ahora me quieren decir a mí, ay, respeta a Dios. Se lo estoy poniendo en palabras tan sencillas para que podamos entender cuál es la dimensión de que nosotros vayamos perdiéndole el temor a Jehová. Si mi papá que va a la iglesia le grita a mi mamá, hasta de la suegra, ¿se acuerdan? ¿Cómo le puedo yo tener temor a un Dios que mi padre que va a la iglesia no le teme? ¿Cómo puedo yo mirar a un Dios que mi padre según venera y no le tiene ninguna reverencia? Ella no le tiene ninguna reverencia. ¿Cómo yo voy a hacer ahora? Me vienen a decir que yo debo de respetar, que yo debo de temer. Yo les digo que yo crecí, y no sé si muchos de ustedes crecieron, ándele, ya lo castigó Dios, para que se le quite, ya le castigó, te va a castigar Dios. ¿Quieres que Dios te castigue? No te portes bien. Y yo crecí con un Dios que castigaba. Yo me desarrollé con un Dios que castigaba. Yo lo único que sabía era que Dios me iba a castigar. Nunca me hablaron del amor y de la misericordia de Dios. Nunca me hablaron de respetarle a Dios. Yo le tenía miedo a Dios porque si yo no hacía las cosas, Dios me decía, se te va a secar la mano, Dios te va a castigar. ¿Sí?
Nunca me hablaron de un Dios que tenía misericordia. Nunca me enseñaron a temerle a Dios con una reverencia. Pero ¿qué pasa hoy en día? Lo que nosotros aprendimos inconscientemente lo estamos pasando más adelante. Lo que nosotros aprendimos, como nosotros nos desarrollamos, ahora nuestros hijos están creciendo. Y ese no es el Dios que habla la palabra. El Dios que habla la palabra es un Dios justo. Que hasta cuando uno esté delante de su gran trono, entonces vamos a recibir nuestro juicio. Pero mientras estemos en la tierra de los vivientes, tenemos que comportarnos como verdaderos hijos de Dios. Tenemos que comportarnos como que si nosotros le viéramos a Él y creer que Él nos está viendo y saber que toda la obra que usted y yo hagamos en esta tierra, a su tiempo tendrá consecuencias. Pero pecamos, le echamos la culpa al enemigo. Pero el que pecaste fuiste tú, no fue el enemigo. Es que si el enemigo no hubiera mandado a aquel que le gustan las bien heladas, yo tampoco hubiera vuelto a caer. No, mijito. Tú sabías que él era así. Dios ya te lo había quitado del medio. Es que aquel también es bien grosero y se te pega y al último acaba uno también echándole. No, mijito, ya el Señor te había limpiado tu boca, ya te había limpiado tu corazón. Tú ya no perteneces a ese montón. Tú ya estás aparte, santifícate tú. Cuida tu vida, tu salvación con temor y temblor. Tú, yo. Ya no estamos como el chicle, ya no nos pegamos de cualquier cosa. Ya se nos acabó ese tiempo, esa temporada ya pasó. Se supone que si nosotros estamos viniendo a un lugar de reunión y nos llamamos iglesia, nos llamamos la novia de Dios, la novia de Jesucristo, por la cual Él va a venir, que lo dice muy claro, la va a buscar sin mancha y sin arruga. ¿Por qué nosotros queremos buscar otra vez el agua cenagosa? ¿Por qué nosotros queremos volver a nuestro propio vómito otra vez? Porque no tenemos el temor a Jehová. Porque si tuviéramos el temor a Jehová, nos apartáramos. ¿Y cómo vas a enseñar a tu legado el temor a Jehová? ¿Cómo vas a enseñar a tus nietos el temor a Jehová? Si tus hijos están creciendo sin el temor a Dios, ¿cómo van a ser tus nietos? Hay una alabanza por ahí que se llama Dios de generaciones. Yo les pido que la escuchen. No les voy a dar el nombre del artista porque no hago comerciales, pero así se llama la alabanza Dios de generaciones. Escuchen. Escúchenla, está muy buena esa alabanza. Y ese es el mismo Dios que nosotros predicamos. Tenemos que tener esa visión siempre. Dios, ¿quieres que te cuide? Dios, ¿quieres que te proteja? Pero a la hora de querer actuar en ti mismo, se te olvida que le acabas de pedir a Dios que te proteja. Se te olvida que está Dios mirándote. Me gustó lo que dijeron en la alabanza, que decía, si aún en el mismo Seol me voy, ahí estás tú. Debajo de las piedras, ahí estás tú. Si me voy a ir al cielo, ahí estás tú. ¿En dónde se esconderá mi espíritu? ¿Dónde se esconderá mi alma de ti? Sí me está captando la situación por la cual yo les quiero decir, debemos de volver al temor a Jehová. Debemos de volver a caminar en esas sendas antiguas una vez más. La palabra que se trae aquí tiene una secuencia. Porque no queremos que se pierda el mensaje, reforzamos lo que ya acabamos de enseñar. Quieres la llenura del Espíritu Santo, pero no quieres hacer el sacrificio que hicieron los apóstoles para que ellos fueran llenos del Espíritu Santo. Quieres la autoridad de Cristo Jesús, pero no quieres hacer el sacrificio que tuvo que hacer Cristo Jesús para llegar a sentarse a la diestra del Padre.
Queremos todo, pero no queremos dar nada. Queremos que nos respete el enemigo, pero nosotros nos comportamos como él. No podemos pedir autoridad de Dios y al mismo tiempo comportarnos como se comporta aquel que no le conoce. Dentro de la misma llave no puede salir agua dulce y agua amarga, o es amarga o es dulce. Fíjense la autoridad de Dios. Cuando Jesús venía y pasó por un cementerio, había unos endemoniados ahí que él todavía no levantaba ni la primera palabra. Dice que aquellos salieron entre los sepulcros y le dijeron: ¿por qué nos persigues? Esa es la autoridad de Jesús. ¿Y tú la quieres? ¿Y te comportas como los endemoniados? Ese es el problema, que hoy en día las generaciones que vienen, la iglesia que supuestamente nosotros debemos de dejar, está creciendo sin el temor propio o apropiado a Jehová. Están creciendo con una iglesia que solamente se viene a hacer amigos. Por eso la juventud anda haciendo lo que anda haciendo allá afuera. Por eso hay muchos hijos de pastores también allá afuera haciendo las cosas que no deben de hacer. Violadores, pandilleros, maltratadores de novias, porque ni sus esposas son todavía. Porque nosotros estamos fallando en pasar el verdadero temor de Jehová a nuestros hijos. Me puse a buscar en una de las Biblias que tengo ahí. Y dice: ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien. Los espíritus malignos también creen y hablan. Y tú y yo, si ellos son capaces de reconocer el poderío, la autoridad de Dios, nosotros, ¿por qué a veces se nos olvida? ¿Por qué a veces se nos olvida que Dios está en todas partes? Porque a veces se nos olvida que Dios escucha todo. ¿Qué decía el profeta? Aún mi palabra no sale de mi boca y tú ya la conoces. Y caminamos como que no importa. Enseñamos a nuestros hijos como que no importa. Antes decían muchos predicadores, y todavía es verdad, no digo que antes no era verdad, pero cómo le echaban mucho a las novelas, ¿verdad? Muchos predicadores levantaron prédicas acerca de eso. Creo que hay un libro que se llama Cerdos en la Sala, algo así, ¿verdad? Decía una de las partes que me recuerdo muy bien, dice: ¿a ti te gustaría que yo llegara a tu casa con mi pareja y nosotros nos desnudáramos ahí y empezáramos a tener sexo delante de toda tu familia? No, ¿qué te pasa? Dice: ahí lo tienes todas las noches. Tantas escenas románticas que tus hijos y tú se ponen a ver en esa televisión. Dice: ¿eso no te da pena que tus hijos se estén dando cuenta de la vida que debe de llevar una vida oculta los adultos? Dice: pero como ellos son artistas, a ellos se los tomas a bien. Pero esa es la mentalidad que el enemigo quiere que nosotros creamos. No es nuevo. Desde hace mucho nos vienen entrenando a que eso sea normal. El enemigo nos seduce de muchas maneras. De muchas maneras. Hoy en día no puedes hablar de género. Hoy en día ya no quieren que hables, que los trates a las niñas como niñas o a los niños como niños. Ahora quieren que los trates nada más como una entidad. O sea, a ti te digo, no es niño ni es niña, porque si tú calificas a un niño de niño, lo estás
maltratando mentalmente. Y si hablas a una niña como niña, la estás maltratando mentalmente porque tú no sabes si esta niña quiere ser niño o ese niño quiere ser niña. Imagínense. Pero eso está bien. Dale la oportunidad a la juventud que ellos sean lo que ellos quieren ser. Este es un engaño muy grande de parte del diablo. Y nosotros hemos embelecido nuestro ser y nos hemos quedado conformes con eso. No hemos levantado nuestra voz ni hemos querido enseñar a nuestros hijos diferente. Yo otra vez estaba en la casa de unos hermanos, y disculpe hermano, usted sabe quién es, pero no voy a decir su nombre. Estaba viendo un show en la televisión. Fíjense hasta dónde está llegando la sutileza. Andaban dos muchachos jóvenes, vestidos de mujer, maquillaje y todo. Esos eran los estrellitas del show. Y a sus hijas les gustaba ese show. Y yo le hice el comentario, le dije, eso es volviéndolo anormal, normal. No deben de ver esos shows. Porque ¿qué le está enseñando? El homosexualismo, el transgénero, es normal. Entonces, si esos niños están vestidos de niñas, maquillados con peluca, vestido, minifalda, quiere decir que yo como niña, yo me puedo vestir como hombre y actuar como hombre y ser hombre y hacer las cosas de los hombres. Y se confunde su cerebro. ¿Y después qué sucede? O tenemos mujeres que se quieren transformar completamente en hombres, o mujeres que le empiezan a gustar las mujeres porque eso es lo que están aprendiendo de la televisión. La mano enrosca la nariz. Pero eso es lo que están haciendo normal. Se está perdiendo el temor a Dios por todos los medios. Por todos los medios están educando a nuestros hijos y nosotros están en su cuarto, están viendo la tele, están viendo el show que les gusta, están jugando el jueguito que les gusta. El jueguito que les gusta es el de donde asesinan a la gente por deporte, que les dan puntos. Muchos han visto esos juegos, ¿verdad? Que si atropellas a un viejito son 100 puntos y que si matas a un niño son 150 porque son niños. Entonces, ¿qué está sucediendo? Te lo están educando sin temor ni siquiera al prójimo. Cuando yo trabajaba en la compañía donde yo me acabo de salir, nosotros nos tocó ver un accidente y ir a ayudar a limpiar un accidente. Ahí en la Jimmy Carter y la Singleton. Un muchacho que no andaba ni drogado, ni tenía ningún antecedente médico, fue y se pasó la luz roja y fue y chocó y mató a una señora en su vehículo. Adentro fue y la chocó. Y cuando le preguntaron que por qué lo hizo, dijo, yo nomás quería saber que se sentía matar a alguien. Ninguna enfermedad mental tenía, ninguna droga traía, ninguna cosa que le impidiera su razonamiento cuerdo. Él dijo que solamente él quería haber sabido en su vida que se sentía matar a alguien. Joven, tendría como unos 20 y tantos años. Y preguntaba que si había muerto la señora o no. Y le dijeron, sí, le pegaste en su mero lado, esa señora pues ahí falleció. Pero esa fue la respuesta. Yo quería saber que se sentía matar a alguien. ¿De dónde le salió? Si no hay algo que le esté suministrando esa idea. Yo no juzgo a los padres, ni juzgo a la nacionalidad, ni juzgo nada. Simplemente que miremos el proceso de cómo el enemigo está haciendo que no tengamos temor a Dios. Yo, aunque no conocía a un Dios bueno, yo conocía a un Dios que castigaba, pero eso me mantenía de las cosas malas. A muchos nos hizo efecto y a otros no. Pero a mí me hizo efecto, porque yo tenía el temor de que Dios me fuera a castigar. Se me fuera a secar la mano porque andaba haciendo las cosas malas. Pero eso era lo que me detenía. A muchos no les detiene. ¿Por qué? Porque hacen la primera cosa y no les pasó nada. Entonces es mentira. Hacen la segunda cosa y no les pasa nada.
Y cada vez el demonio los va convirtiendo y los va convenciendo y que nunca tengan el temor a Dios, ni porque castiga ni porque no castiga. ¿Qué dice el libro de Proverbios en el capítulo 1, versículo 7? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero lean todo, porque ahí es donde está la clave. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Que eso es lo que a todo el mundo nos dicen. Pero dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea, hace que si tú desprecias la sabiduría, no te importa el temor de Jehová. La enseñanza está, pero si a ti no te incumbe, ¿de qué sirve? Usted puede venir aquí todo el tiempo y puede escuchar palabra del Señor todo el tiempo. Y aquí usted puede llorar ante la presencia del Señor, pero cuando pasa por esos borradores en su camino de salida, se le olvida lo que usted acaba de escuchar. Y eso es lo importante que dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Démosle más adelante al capítulo 9. O el capítulo 9 hace otra referencia. No los voy a poner a leer mucho, no los quiero sobrellenar. Pero en el 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio. Fíjense, el principio. En el otro dice: el temor a Jehová es ¿qué? Es el principio de la sabiduría. No, el otro es el principio de la sabiduría. Y en el otro dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento. Y luego dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y luego en el otro dice: y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Si es que si usted y yo nos consideramos tantito así de inteligentes, nunca deberíamos de perder el temor a Jehová. Si tantito así no nos consideramos ser insensatos, deberíamos de considerar el temor a Jehová. Si aquellos que nosotros creemos que son malos suficientes reconocen el poderío y el señorío de Jehová, ¿por qué nosotros tomamos el nombre de Dios en vano? ¿Por qué nosotros no procuramos cuidar nuestra salvación como si en realidad estuviéramos viendo al mismo Dios Santísimo? El principio de la sabiduría y el temor de Jehová y el conocimiento del Santísimo es inteligencia. Le hemos pedido la autoridad a Dios y a su palabra. Lucas 8, 27 y 29. Lucas 8, 27 al 29. Ahí es donde vemos lo que decían los espíritus. Dice: y al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz. Escuchen. Este, al ver a Jesús. Jesús todavía no habla. Jesús todavía no ni siquiera le pone la mirada a él. Jesús todavía ni siquiera grita algo en contra de él. Y viene y se postró a sus pies.
exclamó a gran voz, dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Hijo del Dios Altísimo. Jesús todavía ni siquiera le decía, Jesús, como dicen por ahí, todavía ni siquiera las traía contra él. Pero esa es la autoridad, los demonios, la autoridad, que no hay más allá. Dios no tiene poder, Dios es poder. Escuche la diferencia, Dios no tiene el poder, Dios es el poder que se hagan las cosas. En el principio estaba la tierra desordenada y Dios dice que Dios habló y las cosas sucedieron. Hoy en día Dios sigue hablando y en nosotros no hay ningún efecto. Separó el día de la noche solamente con hablar su voz, ordenó las aguas y las tierras solamente con su voz. Y hoy sigue Dios hablando. El mismo Dios que hizo el mundo, el cielo y la tierra, sigue hablando en nuestras vidas y nosotros hablamos diciendo, te lo juro por Diosito Santo. Como que si no tuviera ningún poder. Como si no tuviera ningún poder. Jeremías 40, versículo 12. Fíjense el poder de nuestro Dios. Para que nosotros tengamos en cuenta. Dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palma? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los callados. 40:12. Es Isaías, perdón. Isaías. Hablan casi lo mismo, son de la Biblia, dijo. Son profetas los dos, es Isaías 40:12, perdón. Para que nos fijemos el poderío de Jehová. Porque Dios es poder, Dios no tiene poder. Usted puede tener poder, yo puedo tener poder, pero Dios es el poder. En sí, Dios es poder. Por eso, una de las calificaciones que tiene el Señor es el Dios todopoderoso. No es el que tiene poder, es todopoderoso. Él es el poder. Con su poder, su palabra, se hicieron las cosas en este mundo. Amén. Así es. Gloria a Dios. ¿Qué tanto queremos hacer? ¿Qué tanto seguiremos haciendo? ¿O qué tanto seguiremos haciendo caso omiso a su palabra y a lo que su Espíritu habla a nuestro corazón? Si las mismas cosas, la misma existencia de nuestro ser fue solamente con su palabra. Esta tierra existe y está de la manera que ustedes la ven y la disfrutan hoy, solamente por la palabra que Él dio. Amén. La autoridad de Él no puede ser evadida. Queremos la autoridad espiritual, dice, por medio de Jesucristo, pero no queremos obedecer. ¿Quién se recuerda el versículo que usamos para el evento de Provoca? ¿Hebreos qué? Hebreos 5:7. Póngalo en la pantalla, por favor. Hebreos 5:7. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor, ¿qué? ¿De su temor qué? Reverente. Dice antes, fue oído a causa
de su temor reverente. Nosotros caminamos por ahí como que no tenemos un Dios que todo lo ve y que todo lo puede, hasta cuando estamos en la necesidad. Ahí levantamos las dos manos y aquellos que tienen la habilidad de levantar los dos pies al mismo tiempo, también los levantan. Escúchame, Señor, sálvame, libérame, limpia esta enfermedad. ¿Y antes? ¿Y más antes? ¿Y más antes? No había Dios. No necesitábamos haberle clamado. No necesitábamos haberle entregado de verdad nuestra vida. Hasta cuando nuestra vida estaba en problemas, nos acordamos que nuestra vida le pertenece a Dios. Hasta cuando nuestra vida está en juego, como por una enfermedad que dicen que esto, si no te curas, te vas a morir. Entonces sí, eres el Dios Todopoderoso. A ti el Dios que yo te busco, a ti el Dios que todo libra, a ti el Dios que todo sana. Sáname a mí, sana a tu hija, sana a tu hijo. ¿Y antes? ¿Y más antes? Por eso tenemos que hacer como los discípulos de Jehová. Si la palabra lo ofende, es libre de no volver. Pero si la palabra lo está ministrando, usted tiene que enderezar. Yo tengo que enderezar mis caminos para poder caminar como a Dios le agrada. Amén. Porque mi Dios es Dios hoy, mañana y por siempre, por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces Dios no va a tener poder hoy, mañana va a ser poder. Dios es poder hoy, mañana y siempre. Amén. No. Dios es el Dios todopoderoso, Dios es el Dios omnisciente hoy, mañana y siempre, por los siglos de los siglos. Aleluya. Entonces, ¿por qué queremos ser hoy buenos hijos y mañana se nos va a olvidar? ¿Por qué queremos venir a la iglesia hoy solamente y levantar nuestras manos y llorar y derramarnos delante de Dios? Pero cuando lleguemos a nuestra casa, seremos aquel lugar oscuro donde nadie quiere llegar. Recordemos los que tenemos hijos que nos siguen, que lo que ellos ven en nosotros, así como decía Jesús, lo que el Padre me dijo que yo hiciera, lo que yo les estoy diciendo y es lo que hago. ¿Por qué quería que nosotros nos diéramos cuenta de eso? Porque cuando Él hace la oración por sus apóstoles, dice, así como yo fui uno en ti, ahora que ellos también sean uno en ti a través de mí. Por eso Pablo también decía, si acaso tienen el Espíritu de Jesús, de Cristo en sus vidas, tienen que caminar con ese temor. ¿Por qué? Porque saben que Dios mandó a su Hijo unigénito a morir a este mundo por nuestros pecados, para que pudiéramos nosotros obtener la salvación, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Amén! ¡Aleluya! Entonces, ¿por qué nosotros no podemos cambiar nuestra manera de ser y de ver las cosas como Dios quiere que las veamos? ¿Qué nos está fallando? ¿Qué nos está fallando? ¿Qué nos está fallando? ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros hoy en día que nos está fallando? Que se nos olvida el Dios que nosotros servimos es un Dios que merece reverencia todo el tiempo. Un Dios que todo el tiempo nos está viendo, nos está cuidando. Amén. Amén. Así es. ¿Por qué se nos olvida que debemos de ser reverentes con Él? ¿Por qué se nos olvida que debemos de tener un temor de reverencia a Él? De caminar con temor y temblor por no perder nuestra salvación. Hay que tomar nuestra cruz muy seriamente. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y las reconocen y yo las conozco. Y yo las conozco a cada una por nombre. Juan 10:27. Si nos vamos a llamar hijos de Dios, tenemos que esperar, tenemos que empezar, dice, a someternos y a obedecer a nuestro Dios, para que Él sea siempre enaltecido y siempre le demos la honra con todo nuestro ser. Amén. Con todo nuestro ser.
Usted no crea que es buen cristiano porque viene y diezma y ofrenda a la iglesia. Yo conocí borrachitos en aquel lugar que me daban para que depositaran en el alcoholismo y nunca entraron a la iglesia. Estaban vivos por la misericordia de Dios, porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Pero ellos no entraban a la iglesia, no recibían palabra. Así es que el diezmo y la ofrenda no nos garantiza la entrada al cielo. Y se los digo una vez más, no pueden faltar ustedes ningún solo domingo a un servicio. Pero eso no significa que su salvación, su vida, su nombre está escrito en el libro de la vida si usted no vive una vida como a Dios le agrada. Si usted no toma en serio el respeto que se le debe al Señor, usted y yo podemos estar no inscritos en ese libro de la vida. Podemos llegar como aquellos que le llegaron gritando: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos gente. Y nos va a decir tan tranquilo, como dicen por ahí algunas señoras, con la mano en la cintura: ustedes no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero yo nunca falté ningún domingo, Señor. Sí, tú conocías a la iglesia, a mi iglesia, pero nunca me conociste a mí. ¡Aleluya! Sí, tú nunca faltaste, sí, pero nunca tuviste una comunión conmigo. Usabas mi nombre como si fuera amuleto de suerte, y yo no soy un amuleto de suerte, dice Jehová. Enseñaste a tus hijos, enseñaste a tus padres, a tu madre, a tus hermanos, les hablaste de mí. Pues no, es que ellos no querían, pero ¿qué dice? Ir y predicar a toda criatura el evangelio. Fuiste como el siervo que le dieron un talento, mejor lo escondiste. ¿Cómo te iba a poder yo poner en un lugar más alto si tú no me tenías en un lugar altísimo? ¿Cómo podía yo hacerte que tú avanzaras si tú no querías que yo estuviera delante de ti? ¿Cómo querías que yo fuera tu guía, tu esperanza, si solamente cuando me ocupabas tú me llamabas y lo hacías como conjuro, invocabas mi santo nombre? Pero nunca me amaste, nunca respetaste la autoridad mía. ¿Cómo? ¿Cómo va a estar tu nombre escrito aquí? Recordemos que siempre que Jesucristo fue enviado a la tierra por amor a ti y a mí, los que antes nos acusaban ya no tienen manera de cómo acusarnos. Amén. Porque abogado tenemos para con Dios, que es Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Una ofrenda de palmas al Señor por esto. Porque Jesús venció en la cruz y todo decreto en nuestra contra fue quitado. Pero ¿qué hacemos nosotros para mantenernos así? ¿Qué hacemos tú y yo para mantenernos así? No es solamente que Jesús ya lo hizo. ¿Qué estamos haciendo ahora nosotros para mantenernos así? Con nuestro récord limpio delante de Dios. No, lo que pasa es que Dios siempre perdona, sí. Siempre perdonará. Pero ¿qué decía en el versículo de Santiago? Por tus obras. Por tus obras. No nada más por lo que Jesús hizo en la cruz. Tus obras te abrirán o te cerrarán la puerta de los cielos. Tus obras te abrirán o te cerrarán las puertas de los cielos. Amén. Amén. Dice, ¿será que eso nos ha hecho insensibles a nuestra seguridad? Que Jesús ya lo hizo todo por nosotros. Y tú y yo fuimos sanados y limpiados por todo, dice. Y Jesús, los que los sanó y los limpió, siempre les dijo lo mismo. Recordemos lo que está en el libro de Juan, en el capítulo 5, 14, que le decía al que estaba en los portales de Betesda. Cuando lo sanó, ¿qué le dijo? Vete. Mira, dice, ¿has sido sanado? No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué sería la cosa peor en esta situación?
Si él se había pasado 39 años o 38 años tirado en el pórtico, todavía fue advertido. Mira, ha sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. O sea, hace que ya la muerte era lo único y perder la entrada al reino de los cielos. El morir no es peor, lo peor es no entrar. Porque todos tenemos que morir, pero no todos vamos a poder entrar según nuestras obras y según el temor que hayamos tenido al nombre santo de Dios. ¿Qué le dijo a la mujer que fue pescada en adulterio? ¿Dónde están todos los que te acusaban, mujer? Dice, no, ninguno ha quedado, Señor. Dice, entonces yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Cuando nosotros recibimos al Señor como Señor Salvador de nuestras vidas, nosotros escuchamos esa frase bien bonita que nos dicen, ay, ya Dios te perdonó, todos tus pecados fueron tirados al fondo del mar, donde Él ya nunca más va a volver a buscarlos. Ahora puedes irte, has sido limpio, pero no peques más. Amén. No peques más. No pide una vida perfecta, pero vive una vida en santidad. Apártate del mal. No uses el nombre de Jehová en vano. Es uno de los mandamientos. Nunca jurarás en vano. Pero andamos por ahí, muy alegres y contentos, caminando como que Dios no nos mira. Como que todo lo que estamos haciendo el día de hoy no traerá consecuencias en aquel gran día. Hoy es necesario volver a ese temor, a ese respeto que nos redarguye y nos refrena nuestro ser del pecado. Pensemos en ese Dios que en aquel gran día nosotros tenemos que entregar cuentas de todo lo que hicimos aquí en este mundo. No para que le tengamos miedo, sino para que nos refrenemos nosotros, escuchemos la voz del Espíritu Santo cuando nos dice, no vayas, no hagas, no digas. No te lo eches a la bolsa. No hables mal. No pienses mal, porque aún nuestros pensamientos nos serán contados. ¿Qué dice la palabra? Sobre todas las cosas que hay en este mundo, a guardar, ¿guarda qué? Tu corazón, porque de él Manda la vida. ¿cuál vida? La vida que Jesús quiere que tengamos, la vida que Dios quiere que nosotros tengamos. Dice también Pablo, dice que entre nosotros los santos ya no debe de haber ni vituperios, ni chismes, ni nada de eso, sino al contrario, cánticos, salmos, palabra nueva, palabra de bendición, es lo que debe de salir de nuestras bocas para que nuestra vida sea santificada, para que con todo aquel que persista hasta el último día, entonces ese obtendrá la corona. Amén. Juan, capítulo 8, versículos del 23 al 29. Ya con esto cerramos. Amén. Aleluya. Aleluya. Juan 8, 23 al 29. Y dice así, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron lo que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó dice el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Ah, Santo. aleluya. Jesús dijo, yo hago
lo que a Él le agrada. ¿Cuántos podemos decir eso hoy en este día? Yo hago solamente lo que a Dios le agrada. Ahora sí que el que esté libre de pecado tire la primera piedra, dijo Jesús. ¿Verdad que no? Ese es el problema que estamos teniendo hoy en día. Dice aquel que solamente levanta manos santas, aquel que no tiene la sangre en sus manos, solamente aquel puede estar ante tu presencia, Señor. Ahora sí que me considero como aquellos que acusaban a la mujer de adulterio. Y no podía tirar la primera piedra. Y yo creo que muchos de nosotros estamos en esa misma situación. Pero el Señor quiere que nosotros, como sus hijos, como discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, busquemos agradarle a Él. Por eso estuvo Jesús aquí, para que nosotros viéramos en Él reflejados nuestro ser. Que si Él lo pudo hacer, que si Él se santificó, que si Él hacía solamente lo que le agradaba al Padre, si Él no hablaba palabra de maldición, si Él no blasfemaba, si Él no acusaba con acusación falsa, si Él no buscaba la sangre de alguien más, ¿por qué yo no puedo hacerlo también? Ese es el propósito por lo cual, como decía Jesús, el Hijo del Hombre caminó en esta tierra. Para que tú y yo nos viéramos reflejados en Él. Y así como Él hacía solamente lo que al Padre le agradaba, nosotros ahora, si nosotros nos hacemos llamar hijos de Dios, hacer solamente lo que al Padre le agrada. Ni más ni menos. Ay, hermano, usted le exagera, usted quiere que nosotros caminemos, que no volteemos a voltear. Es que si eso se requiere, hermanos, eso tenemos que hacer. Uy, pues si no voy a tener mi opinión, mejor me quedo callado. Pues hermano, no hagamos que nos quedemos mudos por andar hablando lo que no debemos. Eso es santificarse delante de Dios. Que el hermano no se peinó bien hoy, dígalo. No lo juzgues, a lo mejor se le perdió el peine. Que la hermana viene con un calcetín de un color y un calcetín del otro, el otro se lo tragó la secadora, ¿qué quiere? Déjalo. Pero es muy fácil. ¿A poco no se da cuenta? Mira, viene el hermano con los calcetines así. Viene la hermana que le mechea los zapatos con el vestido. No se dan cuenta antes de salir de la casa que no se miran bien. ¿A ti qué te importa? Déjalo ser. Él quiso venir, ella quiso venir y presentarse delante de Dios con un corazón humilde, con un corazón contrito y humillado. Eso es lo que importa delante de Dios. Si tú no te peinaste, no le importa. Si tú no te vestiste correctamente, no importa. Si tú no viniste con... El temor a Jehová. Porque si yo hablo mal de ella, el Señor me está oyendo. Si yo pienso mal de ella, el Señor conoce mis pensamientos. Aleluya. No juzgues. Dijo Jesús en el versículo 17 de Juan 3:17. Dice, yo no vine a juzgar al mundo. Porque tú y yo sí tenemos que juzgar al mundo. Y aquellos que juzgan al mundo, dijo, ya su paga tienen. Si usted quiere disfrutar ya de su paga, pues adelante. Juzgue y hable. Use el nombre de Dios en vano. Piérdale el temor, piérdale el respeto. Pero sépase que dice que su paga ya la tiene usted. No lo digo yo. No es amenaza. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Y escrito está. Así dijo Jesús. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cómo están tus obras hoy en día? ¿Estás buscando la luz o estás una vez más en las tinieblas? Queremos que el Señor nos modifique nuestro carácter,
Pero si el Señor ya te perdonó, el Señor te quite un vicio, el Señor ya te dijo que ya te había perdonado por el vicio que tenías. ¿Por qué sigues orando por algo que ya está resuelto? Ora por lo que tienes en el presente, respeta al Dios que sigue vivo, respeta al Dios que habla, que mira, que sigue estando presente durante todo este tiempo para cambiar tu vida. Amén. No busquemos soluciones en lo que ya está resuelto. Busquemos solución para el futuro, que es la entrada al reino de Dios. Amén. Tiene usted el día de hoy una tarea muy grande. Llegue usted a su casa y no le pregunte al cónyuge, porque al cónyuge lo va a hacer pedazos. Pregúntese usted mismo: Señor, ¿cómo me he estado yo portando delante de ti? Y deja que Dios te hable. Porque es duro recibir la palabra del Señor y duro recibir la corrección de parte de Dios. Pero aquel que ama, corrige. El que no corrige y dice amar está siendo parte del problema. Si usted quiere ser corregido, deje que Dios le corrija. Porque yo le puedo juzgar, yo lo puedo poner en disciplina, pero si aquel que le ama no le corrige, en vano estoy haciendo yo ese trabajo también. Pongámonos de pie en esta tarde. Señor, ¿en qué te he fallado? Señor, ¿en qué manera te he fallado y te he faltado yo, aún con mi diario vivir? Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, en esta tarde, Padre Santo, nos ponemos una vez más, Señor, en tus manos, Padre Santo, al salir de este servicio, Señor. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí.